tema muy interesante, Lisiane, ¿eh? Vamos a hablar, de verdad es divertido, gastrointestinal. Primeramente, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de algunos conceptos básicos de la fisiología gastrointestinal y después ya vamos a ir a la parte patológica, ¿sí? Bueno, recordar cuáles son los principales, los principios, ¿verdad? Suministro, agua, electrolitos, nutrientes, tránsito, absorción, circulación y también tiene un control muy importante por parte del sistema nervioso. Acá vemos las capas. Esto, chicos, va a tener mucha importancia, ¿verdad? Principalmente cuando estemos viendo la parte patológica en relación a algunas enfermedades que afectan ciertas capas. Entonces, recordar, tenemos serosa, tenemos dos capas musculares, una está distribuida en forma longitudinal y la otra está distribuida en forma circular, ¿verdad? Tenemos después la submucosa, la mucosa también llamada como muscularis mucosae. Bien, ¿qué tipo de actividades tenemos dentro del sistema digestivo? Tenemos dos ondas. Tenemos las ondas lentas y tenemos las espigas, ¿sí? ¿Esto nos ayuda para qué? Esto nos ayuda para el paso del bolo alimenticio, ¿verdad? Entonces vamos a tener los movimientos para el peristaltismo. Tenemos dos ondas. Esto también es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos del sistema nervioso y sus efectos a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que aumenten la excitabilidad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de aumentar la excitabilidad, estamos hablando de aumentar el peristaltismo, ¿sí? Entonces, cuando hay una distensión del músculo, ¿cuándo se va a distender el músculo? Solo, no, nada de cosas feas, ¿eh? ¿Cuándo se va a distender? Cuando hay, por ejemplo, nosotros cargamos alimento, ¿verdad? En el tracto digestivo, entonces este alimento hace que el músculo se distienda y vaya pasando por todo donde tiene que pasar, ¿verdad? Claro, entonces, distensión, ¿verdad? También importante, la acetilcolina hace que aumente el peristaltismo y obviamente la activación de esta parte. Y las hormonas gastrointestinales. ¿Cuáles son los que inhiben la excitabilidad? Y ahí vemos el simpático, ¿verdad? La adrenalina o la noradrenalina. Por eso cuando estamos muy nerviosos, muy estresados, estamos full, estamos todo trancados. ¿Por qué? Porque la activación del simpático inhibe el peristaltismo, ¿verdad? Y sabemos que si analizamos esto fisiológicamente, ¿verdad? Si vamos al punto de vista de la homeostasis, tiene que ver con qué? Con la parte de la supervivencia, ¿verdad? Tipo nuestro organismo dice, está en peligro, está en nada, a modo alerta, entonces voy a tratar de utilizar al máximo todo esto, todo lo que tengo acá, yo no voy a eliminar nada, voy a mantener a todo y ahí hace que nada funcione. En cambio, cuando estamos muy parasimpáticos, todo funciona con normalidad. Bien, ¿qué vemos acá? Que trabajan en la función gastrointestinal. El entérico, el plexo externo de Auerbach, que sirve para los movimientos, y tenemos el plexo de Meissner, que ayuda para la secreción. Entonces, ¿cómo es el control? Tenemos el epitelio, las neuronas sensitivas, se activa el entérico, va a través de los ganglios prevertebrales, del tronco al encéfalo y ahí es la interrelación con el autónomo. El autónomo a su vez con el simpático para disminuir y el parasimpático para estimular el peristaltismo. Entonces nuevamente, ¿verdad? La inervación parasimpática tiene que ver con la parte craneal, del esófago hasta el intestino grueso,
y la sacra ya a partir del colon sigmoide, recto y ano. Y ya sabemos cuál es su efecto. El simpático, como mencioné, tiene su función de inhibición. Esto puede haber tanto en el músculo liso y el más potente se ve sobre el sistema nervioso entérico, o sea, sobre el plexo, ¿verdad? Y acá vemos los reflejos, ¿verdad? Del sistema entérico, la secreción, peristaltismo, los distintos tipos de contracciones de mezcla y la inhibición local. También por la parte simpática, ahí vemos por el gastrocólico, enterogástrico y el cólico ileal. Y también tiene que ver los reflejos ya relacionados a, por ejemplo, al dolor, la defecación, etc. En relación a las hormonas, ¿verdad? ¿Cuáles son las hormonas que también tienen su efecto gastrointestinal? Esto, a modo de repaso, la gastrina, la colecistoquinina, secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. La importancia, ¿verdad?, de la disminución de la irrigación gastrointestinal, esto tiene que ver mediante el simpático, ¿verdad? Entonces, para justamente favorecer, ¿verdad?, disminuir el flujo a nivel gastrointestinal, esto, por ejemplo, de un paciente que está con algún tipo de pérdida o de sangrado que hace que haya como un paso, ¿verdad?, de toda la circulación que está dentro del tracto digestivo, ¿verdad?, vaya la circulación general y esto puede aportar hasta 400 ml adicional. Eso también sirve, o sea, no es también, sirve para el control de la homeostasis. Bien, entonces eso nada más un repaso de la parte de fisiología. ¿Qué podemos decir de la parte de fisiopatología? O sea, primeramente hablar de algunos conceptos básicos que suelen ser motivo de consulta de los pacientes que cursan con alguna enfermedad gastrointestinal. Entonces, primer punto, ¿qué es la anorexia? ¿Ya? La anorexia viene a ser que la persona presente una pérdida de apetito, o sea, no quiere comer, ¿sí? Esto puede ser algo emocional, puede ser algo psicológico, algún temor, frustración, ansiedad, o puede ser por alguna condición también patológica como tal. Las náuseas vienen a ser situaciones, ¿verdad?, subjetivas que se producen por el estímulo del centro del vómito. Generalmente también se acompañan de una clínica autonómica como cialorrea, vasoconstricción, diaforesis y taquicardia. El arqueo o vómito, ¿verdad?, ya son movimientos del diafragma ya con ganas para poder eliminar, ¿verdad? El proceso súbito y forzado de expulsión, esto pueden ser muchas veces por fármacos y tienen que ver la activación de dos centros medulares, el centro al vómito y también la zona quimiorreceptora desencadenante. Bien, ya empezando en relación a los trastornos, vamos a ir viendo desde arriba para abajo, ¿sí? Entonces, primer punto, primera parada, tenemos el esófago. ¿Qué tipo de patologías podemos encontrar en el esófago, ¿verdad? Podemos encontrar la atresia, esofágica y podemos encontrar la fístula. ¿Qué es la atresia? Exacto, ¿verdad? Viene a ser una condición en la cual hay una disminución, ¿verdad?, del calibre del esófago, ¿sí? Esto suele presentarse, obviamente el diagnóstico ya se hace de los niños, ¿verdad?, con vómitos incoercibles, ¿sí? ¿Y la fístula? ¿Qué es la fístula? Una comunicación, ¿verdad?,
Esto ustedes van a aprender mucho año que viene en cirugía, que es cuando se forma una solución de continuidad entre dos tejidos. O sea, hay una comunicación, sería del esófago con la tráquea. Entonces, una fístula. Es una comunicación patológica, ¿verdad? O sea, acá vemos, en este caso, el esófago está comunicado con la tráquea. Esto es súper, hiper, mega patológico, ¿verdad? Entonces, la persona va a tener cialorrea, o sea, va a eliminar por la boca burbujas, espuma, todo el contenido aéreo. Tratamiento tiene que ser quirúrgico, se puede hacer una ligadura temporal, sonda de gastrostomía también puede ir ayudando, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que el pequeño tenga bajo peso, etcétera, se pueden ir haciendo una sonda de gastrostomía, ¿verdad? Hasta que alcance el peso para que se pueda operar, por ejemplo, ¿verdad? Pero el tratamiento definitivo es quirúrgico. Bueno, otra clínica muy importante es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Disfagia, acuérdense, disfagia, dificultad. Dificultad para deglutir. Si la persona tiene dolor, se llama odinofagia, ¿sí? Entonces, no puedo tragar, disfagia. Cuando traga le duele, odinofagia, ¿sí? La disfagia también pueden ser por causas neuromusculares que la persona haya. Por ejemplo, ¿cuál es una causa muy común de disfagia? En el contexto de una persona que sufre un accidente cerebrovascular. ¿Sí? La persona tiene un trastorno, sufre un ACV y eso hace que se afecte la capacidad de deglutir y la persona no puede tragar. Claro. O, como dice acá, estructurales, que tenga algún proceso neoplásico que impide que esa persona pueda tragar. Está. Por eso hablamos estructural de algo que tiene acá en la garganta, en el cuello específicamente, o neuromuscular si se afecta algún nervio. ¿Está bien? Entonces, también va a haber estrechamiento del esófago, falta de secreción, debilidad para las estructuras. Generalmente estas personas cuando degluten, acá habla de ahogamiento, inclusive pueden tener tos, ¿verdad? Que es la clínica más común, ¿verdad? Y acalasia viene a ser una situación también en la cual el esfínter esofágico no se relaja. Entonces está así duro y hace que la persona no pueda deglutir. El diagnóstico, ¿verdad?, de la causa de la disfagia en el contexto de que no sea de algo secundario, algo neurológico, ¿verdad?, es vía endoscopía. En el contexto ya que si se hace sospecha de una acalasia, se ve la manometría, que es una forma de medir la presión a ese nivel, y el tratamiento va a depender, ¿verdad?, obviamente de la causa que le esté generando. Si es, por ejemplo, alguna, disminución del trayecto, ¿verdad?, se pueden hacer balonamientos, etc. ¿Viste que da gusto? A mí me encanta. Después tenemos otra condición que se llama divertículo. Estos son conceptos que ustedes año que viene van a hablar muchísimo más en cirugía, pero ya para que vayan teniendo en cuenta. El divertículo viene a ser como una herniación de la pared del esófago. O sea, la pared del esófago va a tener una debilidad y eso va a hacer que cierta capa protruya, ¿sí? Entonces, eso se llama divertículo. Este divertículo no solamente hay en el esófago, hay también en el colon, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver más adelante, o sea, claro. El divertículo es un término así para hablar de estas patologías. En este caso, el esófago. ¿Cuál es el problema del divertículo?
Claro, ¿verdad? Que venga acá, que vos estás comiendo y en vez de que se vaya acá, se va acá, ¿verdad? Claro, entonces va a retener alimento, el paciente va a tener oroteo, aerofagia, tos, halitosis, ¿verdad? Puede producir esofagitis, ulceración y dependiendo también va a requerir alguna intervención quirúrgica. Después tenemos otras situaciones que son los desgarros o síndrome de Mayory-Weiss. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, ¿verdad?, va a tener en la parte distal ciertos desgarros. Esto suele ser más frecuente en pacientes que sufren de alcoholismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ante el mínimo esfuerzo, ¿verdad? Tienen náuseas, vómitos, ahí ya hay pequeños desgarros de la pared del esófago y hace que él tenga pérdida de sangre, ¿sí? Entonces, va a tener en cuenta también la relajación inadecuada, distensión, desgarro y también puede romperse, ¿verdad?, o tener una infección local en el mediastino que se llama mediastinitis. Después tenemos la hernia hiatal, que viene a ser la protrusión o herniación del estómago a través del hiato esofágico. Entonces, sí, entonces en vez de estar al nivel, va a pasar y ahí se produce la hernia hiatal. Estos pueden estar en distintas ubicaciones, adelante, atrás, los dos al lado, o sea, distintas formas de presentación, ¿verdad? Justamente. El paciente puede estar asintomático, pero ¿de qué va a depender la clínica del paciente? Claro, ¿verdad? De la cantidad de estómago que pase, claro, que protruya hacia el tórax. Entonces, puede tener esofagitis, porque acuérdense, no es lo mismo ustedes están más frescos que yo, no voy a entrar en polémica, lo que es la celularidad del estómago, el trabajo que hace el estómago, ¿verdad?, las células que están ahí, ¿verdad?, con las células que están en el esófago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una parte del estómago se va hacia arriba, entonces ahí hay una afectación y eso puede favorecer que la persona tenga esofagitis, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí las células que secretan el jugo gástrico, el ácido clorhídrico que están ahí en el estómago, se van a subir arriba, se van a ir al área VIP, ¿verdad? Van a pasar y van a hacer desastre, ¿sí? Entonces, dependiendo del grado de estómago que se vaya al VIP, ¿verdad?, ahí va a ser más clínica en el paciente. Entonces, sí me explico, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener? Esofagitis erosiva, va a retrasar la eliminación del ácido y también es una precondición para que el paciente haga el esófago de Barrett, que sabemos que vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, que es una condición anatomopatológica, ¿verdad?, una lesión precancerosa, ¿verdad? Y te queda gusto, divertido, me encanta. Bueno, como les dije, la clínica del paciente va a depender del grado de estómago que suba. Hay paraesofágica, ¿verdad?, o la mayor parte del estómago, las no axiales, y de acuerdo a eso va a requerir el tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, endoscópico, etc. Bueno, luego tenemos, ¿verdad?, también mucho en relación parecido al otro, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, justamente en donde el jugo gástrico, ¿verdad?, pasa o sube o va al esófago, hace como un desplazamiento retrógrado y esto produce clínica en el paciente, ¿sí? ¿Qué clínica? Dolor, ardor, ¿verdad? Claro, esto se llama pirosis, ¿verdad? Acá yo veo un término muy común, parece, ¿eh?
Bueno, entonces, este viene a ser la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es una de las complicaciones más frecuentes. Generalmente tiene que ver con el hábito, o sea, aparece después de comer, dura poco y en general no tiene mayor repercusión, ¿verdad? Ahora, cuando el paciente tiene esa condición de que el reflujo, ¿verdad?, sube, acompañado de una afectación del esfínter esofágico inferior, ahí ya es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces, generalmente, como mencioné, va acompañado de alteraciones transitorias, ¿verdad?, o algún defecto. El contenido refluido genera irritación y la lesión de la mucosa obviamente va a tener que tener en cuenta con la cantidad de sustancia que se va refluyendo. Y normalmente, obviamente, acuérdense, el pH del jugo es muy ácido y va a tener muchas lesiones que no está preparado nuestro tracto de la parte esofágica, ¿verdad? ¿Cuál es el cáncer, la neoplasia esofágica que está relacionado al reflujo o al esófago de Barrett? ¿Qué tipo de cáncer es? ¿Ustedes ya vieron? Sí, sí, sí. Vamos a hablar después. Bueno, entonces la clínica del paciente, pirosis, entre 30 a 1 hora. Generalmente hay algunas clínicas semiológicas, ¿verdad? Se intensifica al flexionarse, suele aliviarse al sentarse. Acá también muy importante, ¿verdad? El contexto de la parte de la clínica del paciente, los síntomas, ¿verdad? Que los síntomas de que el paciente refiera no revela el grado de lesión. O sea, el paciente puede estar asintomático y puede tener un esófago de Barrett ya súper avanzado o tener una clínica muy marcada. O sea, la clínica te orienta a que vos tomes el siguiente paso, que es indicar una endoscopía digestiva, ¿verdad? O sea, a donde quiero llegar es de no minimizar los síntomas del paciente y relacionar la clínica con el hallazgo, ¿sí? Entonces, ya es para estudio, ¿sí? Entonces, justamente, eructo, dolor, puede ser área epigástrica, retroesternal, puede irradiar. También puede ir acompañado de una clínica respiratoria como tos crónica, laringitis, ya, todo por la irritación, ¿verdad? Y las complicaciones tienen que ver con la estenosis y el esófago de Barrett. Entonces, la estenosis ya viene a ser complicaciones en relación acuérdense, ¿se acuerdan que siempre hablamos del proceso de reparación, ¿verdad? Cuando hay una lesión, una inflamación, ¿qué hace nuestro cuerpo para reparar? ¿Cuál? Cicatriza, fibrosa, ¿verdad? Entonces, imagínense usted, un paciente de larga data que esté ahí con su reflujo, que esté con el esófago inflamado, entonces puede que el organismo en un contexto de reparar genere fibrosis y ahí disminuya su calibre. Entonces, es una complicación la estenosis. O sea, con más razón es importante, ¿verdad?, el estudio de la endoscopía. Bien. Y acá está lo que ya les dije. El esófago de Barrett es un proceso de reparación y tiene relación con el adenocarcinoma esofágico, ¿sí? Entonces, una lesión precancerosa que puede llevar al adenocarcinoma. Bien, entonces el diagnóstico, reflujo, tratamiento, la esofagoscopía o el estudio del pH también nos va a ayudar. Bien, luego tenemos el cáncer de esófago,
es 1% de todos los cánceres, más frecuente en adultos mayores, más en varones. Dos formas, células escamosas, adenocarcinoma. Para el carcinoma escamoso tiene que ver alcohol y tabaco, ¿verdad? Para el adenocarcinoma tiene que ver el esófago de Barrett y también el antecedente de enfermedad por reflujo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay consenso? ¿Dónde está Ketria? Pregunta 20 de la fila 6. Sí. Ok, anotate todito. Ya estaba dando unos temas la vez pasada y vos no estabas. No sé si te pasaron. Nah, yo dije, Ketria que anota. Ah, sí. Ah, dale. Yo dije, ¿dónde está Ketria? Estoy tirando temas y ella no está, dije. Sí. Y ahora en la fila 6 otra vez estamos haciendo, ¿eh? No se olviden entonces. No se olviden entonces. Adenocarcinoma, factores de riesgo, ¿cuáles eran? Factor de riesgo para adenocarcinoma. No, adeno, ¿cuál era? Esófago de Barrett y reflujo. Bien. Y carcinoma escamoso, ahí sí, tabaquismo y alcoholismo. Fácil. Ya tienen todos sus puntos de la pregunta 20, ¿verdad? Bien. En el 6, en uno va a salir adenocarcinoma y el otro carcinoma escamoso, ¿verdad? Bien. Atiendan acá, esto es muy interesante porque si aprenden ahora, ya salvan su cuarto, quinto año, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es la principal manifestación clínica, semiológica, sintomatológica del cáncer de esófago? Bueno, en los libros mencionan lo que es la disfagia progresiva. Disfagia progresiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era disfagia? Acá, acuérdense, disfagia, dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El paciente va a decir, antes yo no podía comer tal cosa, ahora cada vez tengo mayor dificultad. O sea, disfagia progresiva. Entonces, primeramente el paciente va a referir que no va a poder deglutir alimentos voluminosos, luego ya blandos y por último líquidos. Eso se llama disfagia progresiva. Tiene que ver, está relacionado a cáncer de esófago. Obviamente acompañado del contexto, ¿verdad?, de los otros síntomas relacionados a la neoplasia, que es la pérdida de peso, anorexia, astenia, etc. Acuérdense, pérdida de peso involuntaria, no es que la persona está procurando y usted no, ¿verdad? Pesar, la persona sin querer, no estando en ese proceso, está perdiendo peso. El tratamiento acá, chicos, tiene muchísimo que ver lo que habíamos hablado antes, el TNM, cada estadio, ¿verdad?, del cáncer, de la neoplasia, tiene un manejo diferente, entonces el tratamiento también, ¿verdad? Pero sabemos que el tratamiento, si vos me preguntan, el tratamiento definitivo es la cirugía, o sea, es la resección del tumor. Y luego viene la parte paliativa. Bien, en el trastorno del estómago que podemos hablar, ya inicialmente tenemos nuestra barrera mucosa, que muchas veces pueden ser afectadas por el ácido acetilsalicílico, puede generar una irritación gástrica, hemorragia, también el alcohol afecta la barrera mucosa. La gente que consume los dos, obviamente empeora aún más el riesgo de
afectar esta barrera. Como factor protector tenemos el moco, que se adhiere a la superficie mucosa, provee protección y también se mezcla con el contenido para ayudar al peristaltismo. Bien, ¿cómo se llama el proceso de inflamación de la mucosa gástrica? Gastritis. Inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, gastritis aguda es un proceso inflamatorio. Esto puede ser transitorio, puede ir acompañado de otros síntomas erosivos ya cuando también va acompañado de hemorragia. Esto va asociado a irritantes locales, aspirina, otros AINES, alcohol y toxinas. También puede ser un condicionante de estas lesiones, por ejemplo, la uremia, tratamientos con antineoplásicos, radiación o situación de estrés. Pero no es estrés así, perdón. ¿Cómo voy a explicar? Es el estrés, por ejemplo, una persona internada, el estrés que está en terapia, por ejemplo. Son situaciones que pueden también favorecer hemorragia gástrica, en este caso gastritis aguda. Bien, entonces, como ya mencioné, circunstancias, sustancias que afecten la barrera de la mucosa, la aspirina, el alcohol, toxinas, como mencioné, y también normalmente suele ser autolimitado. Sin embargo, cuando hablamos ya de un cuadro crónico, esto tiene que ir acompañado ya, por ejemplo, una persona que sufre molestias crónicas, dolor abdominal, sensación de quemazón, le indicamos la endoscopía digestiva, se hace la endoscopía, a la ectoscopía ya se ve las áreas, las lesiones y por anatomía patológica también ya se constatan alteraciones inflamatorias crónicas, que pueden ser, por ejemplo, atrofia, ¿verdad? Sabemos que los estados de gastritis crónica están asociados a Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta, y esto, ¿por qué es tan importante el diagnóstico precoz? Porque también puede ser un preacondicionamiento para una enfermedad neoplásica, ¿sí? Entonces tenemos que hacer nuestros estudios serológicos para Helicobacter pylori. Entonces, miren un poco acá. Una persona que padece de gastritis crónica secundaria a la infección por Helicobacter pylori, entonces puede favorecer la aparición de atrofia gástrica, ulceración, que favorece el riesgo de adenocarcinoma, que también puede tener un linfoma. Entonces, imagínense la importancia del diagnóstico precoz. Entonces, una gastritis, tengan en cuenta eso, una gastritis crónica puede ser considerada como una lesión preneoplásica, ¿sí? ¿Viste qué divertido? ¿Viste qué divertido? Bueno, claro que no fáciles. Se pueden identificar a través de las pruebas de carbono, los antígenos, como les dije, es súper fácil, ¿verdad? Nos hacemos justamente serología para el Helicobacter pylori, identificamos, tratamos y termina, ¿verdad? Sí. Claro, realmente tienen que hacer anual, tienen que hacer sus controles serológicos y tienen que ser evaluados por un gastroenterólogo, ¿verdad? Y endoscopía ya se hizo.
tiene que hacer acompañamiento, ¿verdad? Más todavía por él, sí o sí. Bueno, vamos a descansar un rato porque están ya muy distraídos. 15 minutitos y volvemos. Vamos a continuar con colon. Normalmente existe una mayor predominancia antro hipergastrinemia y también aumento de la producción de ácido. También esto puede desencadenar cambios anatomopatológicos que desencadenan úlceras duodenales. La clínica del paciente puede ser complicada o no complicada. La no complicada puede haber dolor, malestar. El dolor puede ser ardoroso, opresivo, tipo cólico, generalmente también relacionado a las comidas ubicadas en la línea media del epigastrio. También el paciente puede presentar hipersensibilidad a la palpación y esto puede ser intermitente, o sea, el paciente puede pasar también cierto tiempo sin clínica y otros con la clínica sintomática. Y esa era la puerta. Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia, o sea, que esa úlcera sangre, que esa úlcera se perfore o la penetración. Chicos, desde que empezó la clase estoy tratando de empatizar con ustedes, pero ustedes no conmigo. Así es que necesito la colaboración de todos para que podamos terminar la clase, ¿sí? Ustedes estaban súper ahí, full, les di el espacio para que puedan hablar, paramos y la idea es que ahora yo hable, ¿está bien? Entonces, por favor les pido, ¿sí? Un mes, no es ni un mes más, ¿verdad? Después ya van a poder hablar lo que ustedes quieran, con quien ustedes quieran, donde ustedes quieran, ¿sí? Un chiqui más nomás. Bueno, continuando entonces, como cuando hablamos de úlceras, las complicaciones son las hemorrágicas, una hemorragia digestiva, una perforación. Esto tiene una mortalidad muy elevada. La clínica también es muy típica, ¿verdad? El dolor a nivel del epigastrio suele irradiar a la espalda, malestar nocturno y también puede, por ejemplo, producir una obstrucción de salida gástrica en relación, ¿verdad? Por ejemplo, si ya se forma algún tejido cicatrizal a ese nivel o cerca del píloro. Tratamiento, ¿verdad? Obviamente tiene que haber también el control de los factores de riesgo, entonces tratar si tiene Helicobacter pylori, tratar y también disminuir el uso de los fármacos que estimulan AINES, la aspirina, ¿verdad? Y también ayuda bastante el tratamiento, ¿verdad?, del uso de inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Después tenemos el Zollinger-Ellison, que es un tumor secretor de gastrina, también llamado como gastrinoma. Estos pueden ser únicos o múltiples. ¿Y qué va a hacer? Hace que el paciente presente un aumento en la secreción de gastrina, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que el paciente tenga bastante ácido gástrico, ¿sí? Esto podemos hacer el diagnóstico con la tomografía y la misma cosa, también el tratamiento va a ser sintomático, ¿verdad?, del control de la secreción mediante el consumo de fármacos inhibidores de la bomba de protones y obviamente tratamiento del tumor de base. Después, como ya había mencionado también en relación a úlceras por estrés, ¿sí? Pero hablamos de un estrés fisiológico intenso, por ejemplo, personas que hayan sufrido quemaduras intensas, que hayan traumatismo, sepsis, o en el contexto de un distrés, una insuficiencia hepática, una cirugía grande, ¿sí? Entonces, esto puede desencadenar el desarrollo de úlceras, ¿sí?
Estos pueden ser úlceras gástricas, duodenales y también, como mencioné, tener en cuenta a los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Por eso que ustedes cuando vayan a sus prácticas, en su internado, van a ver, ¿verdad?, que sí o sí dentro del protocolo del manejo de estos pacientes tienen que incluir el uso de un inhibidor de bomba de protones para prevenir las úlceras por estrés, ¿verdad? Entonces si el paciente no tenemos en cuenta esta condición, ¿verdad?, muchas veces es lo que hace que el paciente tenga hemorragias digestivas, ¿verdad? Qué sé yo, un paciente que está internado por una neumonía grave, ¿verdad?, por un distrés, ¿sí?, que después empieza a tener melena o empieza a tener una hemoglobina en descenso o fiebre sin foco, ¿verdad? Entonces, es por una hemorragia digestiva, por úlcera por estrés. Entonces, tener en cuenta también ese concepto. Bien, luego ya el cáncer gástrico, ¿verdad?, viene a ser, como mencioné, tiene mucho que ver lo que es la infección crónica por Helicobacter pylori. Esto lleva cambios anatomopatológicos, gastritis, cambios, y esto favorece la aparición, ¿verdad?, y también la presencia de una gastritis autoinmunitaria. Así también, al igual de lo que ocurre con el cáncer esofágico, en donde el paciente está asintomático, ¿verdad?, y luego tiene lo que es la disnea progresiva que mencioné, acá también pasa lo mismo y el paciente puede tener dispepsia, anorexia, pérdida de peso, dolor epigástrico, emesis y puede también identificarse, ya sea la palpación o la ectoscopía, el crecimiento de una masa abdominal. Tratamiento también, al igual que el cáncer esofágico, va a depender del estadio, ¿verdad?, del TNM para la conducta, pero siempre la salvedad que el tratamiento definitivo es mediante la cirugía, ¿verdad?, la resección del tumor. Bien, del intestino delgado, una de las patologías más frecuentes, ¿verdad?, en relación específicamente a una afectación de la motilidad es el síndrome del intestino irritable. El paciente va a tener síntomas persistentes de dolor abdominal, anomalías en la función, malestar, ya sea flatulencia, distensión o estreñimiento o diarrea, ansiedad, asociado generalmente también a una connotación de la parte psicológica, ¿verdad?, ya sea por ansiedad o por depresión. Lo más importante que me gustaría que tengan en cuenta es que cuando nosotros hablamos del síndrome de intestino irritable, así como mencioné, tiene que ver, entonces, cambios de los hábitos intestinales, que puede ser aumento de las deposiciones, diarrea, o puede ser disminución, estreñimiento, acompañado de dolor, ¿verdad?, generalmente desencadenado por una situación de estrés, o sea, está ansioso, preocupado o depresión y tiene la clínica, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? El diagnóstico del síndrome de intestino irritable es clínico, ¿ok? No existen marcadores, no existen serologías, es clínico, ¿sí? Entonces, para que yo pueda decir, el paciente tiene esta enfermedad, lo ideal siempre hacer primero un estudio endoscópico, ¿sí? O sea, vamos a ver enseguida otras enfermedades que también producen este tipo de clínica. Entonces, siempre descartar, ¿verdad?, si no estamos ante un Crohn, ante una colitis ulcerosa o un proceso tumoral, ¿verdad? Una vez descartado, colon irritable, ¿sí? Entonces, siempre es importante actuar a favor del paciente. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, descartar siempre algo orgánico primero para luego decir que es
colon irritable, no al revés. Porque ¿qué va a pasar si yo digo que es colon irritable, le mando al psicólogo, le hago tratamiento y es una neoplasia? ¿Entiendes? En donde sabemos que en las neoplasias el tiempo es importantísimo porque cambia el pronóstico de ese paciente. Entonces, vuelvo a repetir, ¿verdad? El diagnóstico es clínico, pero siempre tenemos que tener un estudio de imagen primero que nos avale para decir, es clínico. Claro, ¿verdad? Entonces, cuando decimos clínico, ¿qué decimos? ¿Qué clínica? Que el paciente tenga por lo menos 12 semanas, que pueden ser consecutivas o no, de malestar, más que este malestar mejore con la defecación, cambio en la frecuencia de las evacuaciones, el aspecto de las heces, más de 3 veces por día o menos de 3 veces por semana. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ir de un espectro de aumento de posiciones o ausencia, ¿sí? Los dos extremos configuran. Y también acompañado de clínica durante la defecación, ¿verdad? Pujo, urgencia o tenesmo, o sea, que le duela al paciente. Acompañado de moco y distensión abdominal. Y también en estos casos existe una correlación importante de intolerancia a la lactosa. Entonces, en el contexto, vuelvo a recalcar, ¿verdad? Nosotros tenemos el paciente con esta clínica, siempre primero vamos a descartar algo orgánico, le pedimos la colonoscopía, viene todo ok, colon irritable. Y ahí sí, medidas de control del estrés, no hay dieta especial, ¿verdad? Consumo adecuado de la fibra, etc. Bueno, porque después sí viene la enfermedad inflamatoria intestinal, que pueden ser de dos formas, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas producen inflamación en el intestino. También no existe una correlación directa al agente causal, pero vamos a ver que también lo que es el tabaquismo, ¿verdad? Generalmente existen diferencias anatomopatológicas en cuanto a la afectación. La enfermedad de Crohn se caracteriza por tener una afectación parcheada. ¿Qué quiere decir eso? Afectación sano, ¿verdad? Claro, entonces generalmente afecta la parte distal del intestino delgado y colon proximal. Sin embargo, la colitis ulcerosa es la parte distal, el colon y recto. Entonces hablamos acá de factores del sistema inmunitario, también hablamos de la predisposición ambiental, la flora microbiana, ¿verdad? Acá hablamos de la susceptibilidad genética. Después del factor ambiental, también la parte de la microbiota y el tabaquismo, ¿verdad? Generalmente el tabaquismo está más asociado a la enfermedad de Crohn. Al contrario de lo que pasa en la colitis ulcerosa. Se cree que la nicotina, ¿verdad?, afecta lo que son enfermedades coagulopatías en el intestino y activa una respuesta inmunitaria. La clínica entonces va a depender de la inflamación a ese nivel. Entonces, miren un poco acá, la clínica también es muy parecida a lo que habíamos visto en el colon irritable. O sea, la persona va a tener cuadros diarreicos, urgencia fecal y pérdida ponderal, ¿verdad? Acá, acuérdense, hay un proceso inflamatorio dentro del intestino, ¿ok? Entonces, las complicaciones que pueden ser que haya una perforación, ¿verdad? Que ese tejido, que esa área de ese intestino se perfore o genere también cuadros obstructivos. También pueden haber cuadros sistémicos como artritis, articulaciones grandes, también pueden haber componentes autoinmunes, eritema nodoso, y generalmente esto puede hablar ya
una recurrencia. En los niños, obviamente, como va a haber una afectación de la parte digestiva, esto puede generar retraso del crecimiento, principalmente si el consumo es deficiente. Y acá vemos entonces la enfermedad de Crohn, es una variante granulomatosa, afectan el hilo terminal, es evolución lenta, principalmente afectan la tercera y cuarta década, son lesiones granulomatosas, bien delimitadas, bien circundadas, pueden ser múltiples y son lesiones intercaladas. Afecta principalmente la submucosa, dan un aspecto empedrado, derivado de las fisuras y grietas con abundante edema. Esto ya dieron ustedes en anatomía patológica, ¿verdad? Ya rindieron todo también, ya saben todo. Bien, tener en cuenta que en la clínica van a haber periodos de exacerbación y remisión, ¿verdad? Diarrea, dolor abdominal, pérdida, trastornos electrolíticos y fiebre. Y la diarrea es menos frecuente ya que afecta más a la submucosa en comparación, ¿verdad?, con la colitis ulcerosa. Y la ulceración de la piel perineal ya puede ser una complicación relacionada a la diarrea, ¿verdad?, al número de deposiciones líquidas que tenga el paciente. Y como mencioné en los niños, retraso del crecimiento, desnutrición, fisuras, abscesos, obstrucción intestinal y también puede haber un compromiso de la parte del sistema urinario, vejiga, uretra y piel. La clínica, ¿verdad?, interrogatorio clínico, y acá ya vienen los estudios de imágenes, ¿verdad?, sigmoidoscopía, tomar biopsias, también evaluar, como vimos que tiene un componente importante de la parte de la microbiota, entonces también estudios, parásitos, etc. Y también si queremos evaluar complicaciones adicionales, una tomografía, ¿verdad?, principalmente si hay masa, absceso, fístula, etc. Tratamiento es para detener la inflamación, ¿verdad? Se pueden utilizar fármacos para disminuir la respuesta inmunitaria, corticoides, metotrexate, azatioprina, etc. Si hay, por ejemplo, tejidos de mucha afectación, ¿verdad?, muchas veces puede requerir tratamiento quirúrgico, ¿verdad?, para tratar los abscesos, tractos fistulosos, etc. También evitar grasas, tener en cuenta muchas veces ellos pueden, principalmente en la fase aguda, el soporte nutricional también es muy importante. Luego tenemos la colitis ulcerosa, que como su nombre lo dice, afecta más al colon. Acá, a diferencia, hablamos de un aumento entre el 15 y 25, siendo que el Crohn era más frecuente en la tercera y cuarta década, ¿verdad? La pregunta 12 de la fila. Otro diagnóstico diferencial que puede, por ejemplo, afectar solo el recto y colon o todo el colon, ¿verdad? Pero esto es continuo. Y acá afecta principalmente la mucosa. Entonces acá sí, principalmente el paciente va a tener hemorragias mucosas. ¿Qué afectaba el Crohn? ¿Qué parte del intestino? De la capa submucosa, ¿verdad? Y la colitis afecta la mucosa, ¿sí? Entonces acá sí hay mayor riesgo de sangrado. Entonces el paciente va a tener diarrea, persistir por días, semanas o meses, luego puede mejorar. Como mencioné, relacionada a su afectación de la mucosa, sangre, moco en las heces. También pueden haber, la clínica puede ser diurna, puede ser nocturna, dolor cólico, anorexia, debilidad y fatiga. Y la base de los hallazgos va a depender de la extensión de la afectación. Entonces, dependiendo a la clínica del paciente, ¿verdad?, puede ser leve, moderado o grave, ¿verdad? Menos de 4 deposiciones por día es leve. En este caso, el paciente puede tener
o no, heces con sangre, pero no hay signos de afectación sistémica. Y la BCG. ¿Qué es BCG? ¿Qué significa BCG? Eritrosedimentación, ¿verdad? La eritrosedimentación es normal, entonces nos habla, ¿verdad? Que no hay mucha repercusión sistémica, ¿verdad? Entonces, pues se llama que es leve. Moderado, ya hay más de 4 deposiciones, pero tenemos signos mínimos de toxicidad, ¿sí? Sin embargo, decimos que es grave cuando es más de 6 deposiciones líquidas y ya hay signos de afectación sistémica como fiebre, eritrosedimentación elevada, taquicardia o una anemia. Acuérdense que hay microsangrados dentro de la mucosa. Y fulminante, si ya hay más de 10 evacuaciones diarias, hemorragia continua, fiebre y otros signos de toxicidad. Entonces el diagnóstico, interrogatorio, el examen físico, evaluar con los estudios de imagen, ¿verdad? El de endoscopía, ¿sí? Muchas veces la colonoscopía, ¿verdad? En el caso de un curso agudo, grave, se suele tratar de evitar en el contexto de que puede que en ese momento el intestino esté muy friable, muy inflamado y pueda haber perforación, ¿sí? Entonces también tener en cuenta, por ejemplo, pedir una tomografía, ¿verdad? O algún otro estudio. Bien, la clínica también va a depender de la extensión de la enfermedad, ¿verdad? Evitar algunas sustancias que pueden favorecer el aumento del peristaltismo, como la cafeína, alimentos condimentados y dependiendo de las complicaciones también se puede indicar el tratamiento quirúrgico. Entonces acá una diferencia, ¿verdad? De lo que es la colitis ulcerosa, solamente afecta al colon, ¿verdad? Hablamos de una afectación de la mucosa y la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca al ano. Hay un aspecto parcheado, afecta la submucosa con un aspecto de empedrado. Así tienen que saber para el no sé cuándo de noviembre. Así, bien, claro, conciso, al grano. Bien, luego tenemos la enfermedad diverticular, que así como habíamos hablado en relación al divertículo esofágico, ¿verdad? Son protrusiones que se producen a lo largo del tracto digestivo. Es más común en la parte distal del colon descendente, ¿verdad? Se producen por los sitios, ¿verdad? Las partes más débiles de la pared. Esto tiene varios factores de riesgo, como por ejemplo una dieta pobre en fibras, una baja actividad física, hábitos intestinales deficientes, asociados también a las propias afectaciones del envejecimiento. Entonces, como les mencioné, tiene que ver en los sitios donde hay una mayor debilidad de la pared, en las bandas musculares longitudinales, secundario a un aumento de la presión intraluminal, entonces ahí protruye. Pobre perrito. Se cree que está relacionado al aumento de la presión del volumen colónico, ¿verdad? Por eso es importante el consumo de fibras, para que no haya tanta presión. Claro, son comunes el malestar en el hemiabdomen inferior, cambio de hábitos, distensión, flatulencia y la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular, que es la diverticulitis, ¿verdad? Que es la inflamación o infección de estos divertículos, ¿sí? Ahí, entonces, va a tener fiebre, dolor, aumento de glóbulos blancos y que a su vez otra vez puede perforarse, producir hemorragias, obstrucciones, fístulas, tanto en la región perianal o en la parte ginecológica con la mujer, ¿verdad? Tratamiento, anamnesis, manifestaciones clínicas, endoscopía, tomografía, ¿verdad?
para confirmar el diagnóstico. Tratamiento, ¿verdad? Sí, en este caso es muy importante la parte de las medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Consumo de fibras, reentrenamiento intestinal, para justamente, ¿verdad?, disminuir la presión intraluminal a ese nivel. También retiro temporal en la parte aguda, ahora obviamente evitar alimentos sólidos, antibióticos e ir tratando las complicaciones. Si tiene fiebre, dar todo lo que es antifebriles, etc. Y cuando hay complicaciones graves, requiere tratamiento quirúrgico, una perforación, hemorragia, etc. Y eso es todo, cortito.